Hola amiguitos, mi nombre es Stefan y lamento mucho haberme tardado en subirles un nuevo video a mi canal. Espero mucho que este video les guste. Es acerca de historias cortas que pude recabar acerca del tema que, como se podrán haber dado cuenta por el nombre del video, es acerca de brujas. Les pido que tengan mucho respeto con respecto a este tema, ya que realmente es un tema un poquito complicado, ya que yo sí respeto muchísimo a estas entidades por lo que sé acerca de ellas, de que ellas pueden llegar a tener un cierto poder e influencia sobre las personas. Entonces, bueno, espero que les guste mucho y aquí vamos. La primera historia la titulé ¿Dónde está? Esta historia me ocurrió a mí y a mi mamá y fue hace 8 años. Esto inició cuando la mamá de mi sobrinito, el más grande, estaba dando a luz en el hospital. Debido a que el parto se le había complicado, ella y el bebé tuvieron que quedarse esa noche en el hospital. Al día siguiente mi mamá y yo fuimos por ellos al hospital a recoger a mi cuñada, a mi hermano y al bebé. Obviamente, todos estábamos felices por el nacimiento de mi sobrino, y mi mamá de inmediato lo cargó y yo igual. Y para que la familia de mi cuñada conociera al bebé, lo llevamos a casa de los papás de mi cuñada. Ahí mi papá nos alcanzó y en ese momento mi hermano y ella estaban viviendo en casa de mis papás. Y ya llegada la tarde-noche asumimos que todos regresaríamos a casa, pero mi hermano nos comentó que ese día mi cuñada quería pasarlo aún en casa de sus papás, así que nos fuimos a casa solamente yo y mis papás. Mi papá ese día iba a trabajar en jornada nocturna, así que mi mamá y yo nos íbamos a quedar solas en casa. Llegó la noche y mi papá se fue a trabajar, así que yo me fui a dormir a la cama de mi mamá, ya que tenía antes como que la costumbre de hacer eso. Así que mi mamá y yo nos dispusimos a dormir, apagamos la luz y nos quedamos platicando un rato. No pasó mucho tiempo y yo comencé a sentir un sueño bastante profundo, así que le dije a mi mamá y ella me comentó que ella sentía lo mismo, que los ojos literal se nos cerraban. Yo tomé la mano de mi mamá porque comencé a sentir muchísimo miedo en ese momento y sentimos cómo nos empezaron a jalar las cobijas hacia los pies a modo de destaparnos, pero nosotras ni siquiera podíamos movernos. De repente yo alcancé a escuchar una voz con un tono demasiado macabro que preguntaba ¿dónde está? Apreté la mano de mi mamá y ella, antes de que yo pudiese decir palabra alguna, me dijo ¿escuchaste? A lo que yo asentí. Y dichas estas palabras, frente a los pies de la cama se empezó a formar una sombra con la figura parecida a la de una mujer, que con un tono más fuerte que el de la primera vez volvió a preguntar ¿dónde está? Yo realmente a ese punto estaba muy asustada y ni siquiera podía articular palabra alguna. Esta entidad, al ver que no había respuesta de nuestra parte, volvió a preguntar en un tono ya bastante molesto, aunque realmente parecía ya más una exigencia, porque acompañado de la pregunta desprendió un grito repitiendo nuevamente ¿dónde está? ¿A dónde se lo llevaron? Mientras golpeó la cama. Después de esto yo no recuerdo más y mi mamá tampoco, ya que perdimos el conocimiento. No sé si nos desmayamos por el miedo o algo, pero fue realmente aterrador. Pero el día siguiente comentamos lo ocurrido con la familia ya reunida y aplicamos los remedios de los pueblos, en donde pones agujas en forma de cruz en puertas y ventanas. Y bueno, después de eso ya nunca más volvimos a tener una experiencia parecida a esta. Lo único que sí es que a veces las cruces que habíamos hecho en las cortinas con las agujas se deshacían, o sea, las agujitas de repente se caían al piso, pero bueno, eso yo entiendo que podría tener como alguna otra explicación lógica o no sé. Pero sí, realmente fue una historia demasiado aterradora. La segunda historia la titulé La bruja del espejo. Y esta historia realmente no me sucedió a mí, pero le sucedió a mis papás. Entonces, bueno, si recuerdan mis primeros 2 videos de experiencias paranormales, recordarán
que yo y mis papás vivimos algunos años en la casa de mis abuelos maternos. Bueno, esta historia de nueva cuenta tiene como protagonista pues el cuarto donde yo dormía y el espejo del tocador que está ahí mismo. Ya que esto se desarrolla en el cuarto donde me asustaron la mayor parte de mi vida y de donde vi salir del espejo una mano que se posó sobre mi hombro en la foto que les conté en esa historia, realmente dormir en ese cuarto es una tarea extraordinaria, ya que todo el tiempo sientes que alguien te observa o que hay alguien más contigo. Bueno, pues un día, mientras mi papá dormía en ese cuarto junto a mi mamá, este se despertó a medianoche de un sobresalto. Una pesadilla lo había hecho despertar, agitado. Volteó a ver a mi mamá, dormir tranquila, le dio un beso en la frente y volvió a dormir. Muchas noches siguieron así. Él despertaba agitadísimo, después de una pesadilla horrible que hubiese tenido, de la cual él nunca recordaba nada. Y pues él simplemente se volvía a dormir, hasta que un día nuevamente despertó a medianoche solo para darse cuenta que una mujer de aspecto aterrador salía del espejo del tocador, pero no tenía completamente el cuerpo de fuera, solamente del torso para arriba. Y esta tenía sus garras ya centímetros de agarrar a mi mamá. Mi papá gritó y al mismo tiempo de que jaló a mi mamá hacia donde él estaba, esta mujer pegó un grito horrible, a la par de que al verse descubierta por mi papá regresó en un parpadeo hacia adentro del espejo. Mi mamá no despertaba como si estuviera bajo un hechizo o algo que no la dejara despertarse. Mi papá se levantó, prendió la luz y de nuevo intentó despertarla. Minutos después mi mamá abrió los ojos y le preguntó a mi papá qué era lo que le ocurría, y mi papá le mintió en ese momento para no asustarla, diciéndole que ella estaba teniendo una pesadilla y él solo se asustó porque no podía despertarla. Ya para dormir nuevamente, mi papá le dijo a mi mamá que ahora ella se durmiera en el lugar de él, ya que últimamente, como él no había podido dormir tranquilo, probablemente dormir del otro lado a él le ayudaría. Mi mamá aceptó y desde ese momento ella dormía en el lugar de mi papá. Cuando nos fuimos de esa casa y comenzamos a vivir en esta casa, años después, mi papá nos contó esta historia, además de decirnos que ya nunca más volvió a ver a esta mujer. Y bueno, esta historia a mí sí me da mucho miedo porque realmente el espejo de ese tocador me da muchísimo miedo. Yo si llego a conseguirles una foto de ese espejo, probablemente la ponga por aquí o tal vez luego la suba a alguna de mis redes sociales para que no olviden seguirme. Y bueno, la tercera historia la titulé No digas mi nombre. Esta historia igual toma lugar en casa de mis abuelos maternos. Esta historia tampoco me ocurrió a mí, le ocurrió a mi mamá. Y bueno, ocurrió en una época decembrina en la que mi mamá, influenciada por sus dos mejores amigas, visitaron a una mujer que era una especie de espiritista. Ellas iban con la idea de que esta mujer las limpiara de malas energías y pudieran iniciar el año correctamente. Entonces, bueno, se encaminaron a casa de esta mujer y al llegar ahí debías de formarte y esperar tu turno para pasar, ya que a esta mujer la consulta demasiada gente, entonces todo el patio de la casa donde ella vive se llena de multitudes de gente y pues tienes que esperar. Al cabo de un par de horas les llegó el turno de pasar a mi mamá y a sus amigas, así que mi mamá y ellas entraron al cuarto donde la señora hacía sus limpias. Esta mujer al ver a mi mamá de inmediato le dijo: «Ay, hija, estás bien cargada». Mi mamá no sabía bien a qué se refería, pero esta señora le dijo: «Sí, mira, traes cargando algo y la verdad está muy cañón». Todas pensaron que podría tratarse de envidia o energías negativas que luego pues la gente te va impregnando a lo largo del día. Pero la señora, a la que le diremos Patty, por motivos de confidencialidad, dijo: «Alguien te quiere chingar y te mandaron algo para hacer el trabajo sucio». Mi mamá estaba asustadísima, pero recordó que ya eran muchos años atrás en los que algo por las noches la atormentaba, ya que algunas noches mientras mi mamá dormía,
una energía extraña la despertaba. No recuerdo si ya había comentado esto en algún video anterior, pero en ese cuarto donde ellos dormían, al lado hay una azotehuela. En las noches, estos cuartos quedan al lado de un pasillo, el cual siempre se mantiene con la luz prendida. Entonces, si una persona llega a pasar por ese pasillo, el reflejo de esta persona se proyecta dentro del cuarto. Bueno, pues cuando mi mamá llegaba a despertar estas veces, ella veía como una sombra pasaba por este pasillo hasta entrar al cuarto y pararse a un lado de ella. Mi mamá veía a este ente solamente como una persona sombra, ya que no contaba con ningún rasgo característico. Su cara en ningún momento era revelada. Este ente duraba mucho tiempo ahí solamente parado, pero no hacía nada más que burlarse de cómo mi mamá rezaba para que éste se fuera. Esto ocurrió como por 3 o 5 años, pero no diario, sino como en noches random. Bueno, la señora Patty procedió a limpiar a las 2 amigas de mi mamá y llegó el momento de limpiar a mi mamá. Entonces le dijo, di 3 veces tu nombre. Mi mamá lo hizo y esta señora, sentada en una silla, empezó a rezar. La señora Patty entró en una especie de trance con los ojos cerrados, pero aún ella rezando y su ayudante se acercó a mi mamá y le preguntó, ¿a qué vienes? Ya que esta ayudante hacía como de intermediaria entre la señora cuando entraba en trance y las personas que acudían como por sus servicios. Mi mamá contestó, vengo a que me limpie para iniciar bien el año, ya que en ese entonces mi mamá tenía un negocio que pues era muy próspero. Dichas estas palabras, el cuerpo de la señora Patty se soltó como si se hubiese desmayado y se levantó nuevamente, sentada normal en la silla, pero aún mantenía los ojos cerrados. Pero con una voz completamente diferente, simulando que fumaba, le preguntó a mi mamá, «Hola, hija, ¿sabes quién soy?» A lo que mi mamá respondió, «No». Ella simuló ofrecerle un cigarro diciendo, «¿Quieres un cigarro, hija?» Y fue hasta ese momento que mi mamá se percató de quién se trataba, porque la voz ya era completamente idéntica a la de una mujer que mi mamá sí conocía. Mi mamá, al caer en cuenta, dio unos pasos hacia atrás por el terror que esto le causó, y la ayudante simplemente le dijo, «No, no te muevas», porque si ella hacía esto, se perdía el vínculo formado en la sesión que se estaba teniendo en ese momento. La señora Patty, que aún seguía en trance, preguntó con la voz de esta mujer, «¿Sabes por qué estoy aquí, hija?» Mi mamá contestó, «No, porque tu amiga fulana prefirió pagarme a mí que pagarte a ti para que la dejes de estar molestando y le dejes de cobrar». Mi mamá se quedó sin palabras al oír el nombre de su supuesta amiga y la ayudante le preguntó a este personaje, «¿Y qué fue lo que le hiciste?» Y este personaje narró que de la casa de mi mamá había tomado un objeto personal de ella y lo había metido en un frasco con muchas cosas más a modo de brujería y lo había ido a enterrar dentro de una tumba en un cementerio, lo que había ocasionado que este espíritu molestara a mi mamá por las noches. El personaje que había tomado el cuerpo de doña Patty era una conocida de la familia desde hace muchísimos años, la cual se dedica a hacer trabajos de brujería. Doña Patty salió del trance y le dijo a mi mamá, «Yo te voy a ayudar. Yo tengo 14 guardianes que deberás de aprenderte sus nombres, para que cuando este ente llegue a molestarte nuevamente, tú los nombres y ellos vayan a protegerte. Nada más te pido un favor. No digas mi nombre. Vas a tener que venir a 2 sesiones más para que te quite el trabajo que te hicieron». Ya con todo esto sabido, esa misma noche mi mamá volvió a despertarse y a ver a este ente cruzar otra vez por el pasillo, como habitualmente lo hacía. Este ente llegó y se paró a un lado de mi mamá. Ella comenzó a rezar el Padre Nuestro, pero no podía salir de la primera frase de esta oración, ya que ella la había olvidado por completo. Esta entidad se reía solamente de ella y mi mamá comenzó a insultarla, con groserías que iban dirigidas al género masculino.
lo que provocó que el ente se riera aún más de ella. Entonces, en un arrebato de enojo, mi mamá pronunció por equivocación la palabra maldita. La risa del ente cesó y en un parpadeo se encontraba flotando encima de mi mamá, mostrando su verdadero rostro, el cual era de una mujer con el rostro descarnado, lleno de furia. Mi mamá dijo nuevamente: «¡Maldita! ¡Eres mujer!». Esa mujer, en su enojo, tomó a mi madre del pecho y ella solamente sintió cómo se elevaba de la cama mientras el aliento se le iba, porque sentía cómo le oprimían el corazón. Mi mamá, desesperada, trató de recordar los nombres que la señora Patty le había mencionado, y al no poder hacerlo gritó: «¡Patty!». Y al instante, esta mujer la soltó. Y mi mamá sintió un alivio enorme en su ser, como si fuera más ligera que una pluma. Mi papá despertó al sentir caer a mi mamá sobre la cama y mi mamá le contó lo ocurrido. Pasaron los días y mi mamá fue a su segunda sesión con la señora Patty. Al entrar a su casa, la señora la vio y de inmediato le reclamó diciendo: «¿Qué te dije? Que no dijeras mi nombre». La señora Patty le contó a mi mamá que aquel ente era demasiado poderoso, ya que esa noche en que mi mamá le habló, luchó contra aquel ente, aunque éste le dejó demasiados moretones y rasguños. Doña Patty logró salir victoriosa. Y bueno, gracias a lo que doña Patty hizo, pues este ente ya nunca más volvió a molestar a mi mamá, y de hecho ella dejó de tener todos los otros problemas que esto le había acarreado y así. Y bueno, amiguitos, estas son las 3 historias que tenía acerca de este tema. Espero que les hayan gustado muchísimo. Ya saben que cualquier sugerencia que tengan acerca de cualquier tema o así, pueden dejármelo en los comentarios o, como han hecho, escribirme a mis redes sociales. Yo con gusto los voy a leer. Y bueno, por aquí dejaré mis redes sociales para que no olviden seguirme, me escriban. Y bueno, amiguitos, los quiero mucho, cuídense.